Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a conocer qué es el fideicomiso residencial aquí en este hermoso país de México. Para tal efecto, te voy a presentar los antecedentes históricos que dan origen al fideicomiso, las causas y el por qué se crea el artículo 27 constitucional para conocer por qué surge el fideicomiso. Vamos a ver un pequeño video para que sepas por qué surge esta figura jurídica tan importante. La mayor parte de los grandes logros de la historia latinoamericana han sido poco difundidos y olvidados por el tiempo, llegando incluso a hacernos creer que son pocos, inexistentes o que nunca sucedieron. Hoy veremos una anécdota poco conocida y desgraciadamente poco documentada. Un suceso sin fecha que representó la victoria mexicana sobre el ejército más poderoso del mundo. A finales del siglo XIX, Estados Unidos estaba ansioso por unir sus costas a través de un canal interoceánico, de una manera que resultara más inmediata, pues bordear el continente representaba una enorme pérdida de recursos. Fue así como fijó su vista en el punto más próximo a su territorio, el Istmo de Tehuantepec. El país estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de favorecer sus intereses, por lo que intentó varios trucos para adueñarse de la zona. Primero fue directo y le solicitó al presidente Porfirio Díaz la venta de los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco, pero el gobierno mexicano respondió con un tajante no. Porfirio sabía que Estados Unidos estaba interesado en un canal interoceánico a través de México y que probablemente invadiría el país. Así que comisionó al general Manuel Mondragón para que se hiciera cargo de la defensa del istmo. Mondragón, a pesar de ser poco valorado hoy en día, fue uno de los mejores generales que ha tenido el país. Su manejo de las armas era excelente y su comprensión de las mismas magistral. Mondragón fue el encargado de artillar los puertos de Salina Cruz y Puerto México con diversos cañones, algunos diseñados por él mismo, aunque consideró más probable que Estados Unidos invadiera por el puerto de Salina Cruz. Así que, en una movida completamente confidencial, se encargó de diseñar un arma secreta, especial para el lugar, que mandaría construir a Alemania. Durante el mismo periodo, Estados Unidos se encontraba ejecutando otra treta más, pues se encomendó la tarea de obtener el istmo a William Walker, famoso saboteador estadounidense. William llegó a México e inmediatamente empezó a comprar terrenos a todo lo largo del istmo. Su plan era adueñarse de ellos y después ocuparlos por cientos de ciudadanos americanos armados, que declararían la independencia de las tierras y después se anexarían a la Unión Americana. Pero México ya se sabía a la perfección este truco, pues fue exactamente así como perdió Texas. Apenas se percató de lo que hacía Walker, desplegó al ejército en la región para que le diera caza. Walker de alguna manera se enteró de la presencia del ejército y logró huir del país, dejando atrás a sus connacionales, que al ser pocos en número también huyeron del lugar. Para evitar que esto volviera a ocurrir, se creó el artículo 27 de la Constitución, el cual prohíbe a los extranjeros comprar territorios en fronteras, playas o puntos estratégicos del país. Desconcertados, Estados Unidos decidió no perder más tiempo y envió a la Séptima División del Pacífico a tomar por asalto el puerto de Salina Cruz, tal como Mondragón esperaba. Fue así como un día de fecha indeterminada, los marineros del puerto de Salina Cruz divisaron a lo lejos una formación de ataque americana. A la cabeza, un acorazado estadounidense, junto con varias fragatas. Desde la costa se mandaron varias señales preguntando el motivo de su visita, pero estos no contestaron y continuaron su avance. El general Mondragón se encontraba acompañado solo de 11 artilleros, pero al no tener más opción, ordenó a sus hombres disparar su arma secreta. Mondragón había diseñado, instalado y modificado 2 cañones de la familia Krupp, con un alcance de 15 kilómetros,
Esta fotografía es la única prueba que se tiene de que alguna vez existieron. Primero se disparó una advertencia, que cayó justo enfrente del acorazado. Los estadounidenses se quedaron estupefactos, pues no creían que México tuviera un arma tan poderosa. Quizá para asegurarse que no habían visto espejismos, siguieron adelante. Los artilleros mexicanos dispararon el segundo cañón, que acertó justo en la proa del acorazado, destruyéndolo. Completamente boquiabiertos, los estadounidenses se percataron que de seguir avanzando, todos los barcos serían hundidos sin poder hacer nada para defenderse, pues aún faltaban bastantes kilómetros para que su artillería pudiera disparar, por lo que se ordenó la retirada. La formación se mantuvo 3 meses a 11 millas del puerto, hasta que finalmente se ordenó su regreso a Estados Unidos, pues este ya había preferido el paso por Panamá, en Colombia. Desde aquel día, cualquier negociación con Estados Unidos siempre incluyó la retirada de los cañones del puerto de Salina Cruz, cosa que México negó. Los cañones fueron finalmente desmontados por orden de Francisco I. Madero, pues solo de esta manera Estados Unidos lo reconocería como presidente. Los enormes cañones, según se cree, fueron vendidos a Turquía, mientras que los cañones Mondragón se vendieron más adelante a Israel. Actualmente, varios de estos cañones se encuentran en museos de la nación hebrea. Desgraciadamente, hasta no contar con fechas específicas ni datos oficiales, esta gran hazaña es solo un cuento más. Como mencionábamos antes, una anécdota, quizás distorsionada por el boca a boca desde hace más de 100 años. ¿Tú qué piensas? ¿Será real la historia detrás de esta fotografía? Yo soy Snoopy Aaron y te invito a suscribirte para que juntos formemos parte de los Main Watchers. ¿Qué tal nuevamente? ¿Qué te pareció el video? Muy interesante, ¿verdad? Cómo México, a través de la historia, el desarrollo que ha tenido este país, ha tenido que blindarse para no perder más su soberanía como sucedió en tiempos pasados. Ese señor de origen extranjero, estadounidense, William Walker, no solamente anduvo haciendo sus desastres y medio ahí en Baja California Sur, ¿verdad? Sino también anduvo aquí por Oaxaca, por Costa Rica también anduvo. Es decir, era un saboteador profesional. Por tal motivo, como ya lo escuchaste, ya lo viste, se creó el artículo 27 constitucional. Vamos a entrar de lleno para que sepas qué es un fideicomiso. Si me lo permiten, iniciamos. Bien, un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física o moral, o sea, yo, tú, el socio, la empresa, el gobierno o un patronato, entrega bienes o derechos a otra, generalmente a un banco, para que éste los administre y realice con ellos, es decir, con esos bienes y derechos, los fines que él, en el mismo contrato específico, le señale a favor de los beneficiarios, determinados o determinables, según las reglas establecidas. En ese fideicomiso, o sea, quiere decir, banco, te entrego esto, pero exclusivamente para que con ello tú hagas esto, lo otro, lo que yo te diga y los administres. ¿Cuándo y cómo? Te lo instruyo. Ojo, mucho cuidado. Se va a utilizar mucho la palabra instruir. No lo pierdas de vista, anótalo en tu libreta. Carta de instrucción. Bien. Entonces, dentro de este fideicomiso, que es sencillísimo, así de fácil, como lo estamos conociendo, en México opera de la siguiente manera. Al aportante, es decir, la persona que aporta los bienes inmuebles, los muebles, etc., técnicamente se lo vamos a denominar fideicomitente. Recuérdalo bien, al que aporta se le llama fideicomitente. Al intermediario, generalmente es un banco, que es quien va a recibir los bienes para su administración. Lo vamos a llamar, lo vamos a denominar fiduciario. Es decir, un banco tradicional tiene un departamento fiduciario. Ahí es donde vamos a llevar
vamos a aportar los bienes inmuebles, los bienes muebles, etcétera, etcétera. A la persona que va a ser beneficiario lo vamos a llamar fideicomisario. Es decir, el que va a recibir todos los beneficios de esa administración, lo vamos a llamar fideicomisario. Que quede bien clarito, recuérdalo bien y anótalo. Bien, entonces en resumen, a la persona que aporta se llama aportante. Al banco administrador lo vamos a llamar fiduciario. Y al beneficiario lo vamos a llamar fideicomisario. ¿Está bien? En resumen. O bien, como dicen los abogados en el lenguaje, a contrario sensu. El fideicomiso sirve para todo, si acaso con dos limitaciones. Primero, que es exclusivamente para bienes o derechos con valor económico, expresable, traducido en dinero, pero no aplica para administrar, por ejemplo, el derecho al voto o para administrar la libertad de expresión. Para eso no aplica el fideicomiso. 2. Se vale todo lo que tú quieras aportar, decir, por ejemplo, las reglas que necesitas, las condiciones que se te ocurran, si están dentro del marco legal, se pueden poner, excepto las que están expresamente prohibidas por la ley. Estas prohibiciones son muy escasas. Pero bien, ¿cuál es la situación del patrimonio en el fideicomiso? Vamos a verlo. Toma nota. Primero, el fideicomiso debe constar por escrito. Dependiendo de la naturaleza del patrimonio, será en escrito privado o en escritura pública, ante notario público. Ojo, con mucha atención, porque en escritura pública. Vamos a conocer más adelante una escritura pública en donde se establece un fideicomiso. 2. Lo mejor es que se realice ante un notario público, mediante una escritura pública, es decir, esta figura no falla. Ahora bien, vamos a conocer cuál es la estructura de un fideicomiso. Primero que nada, anótalo por favor, aunque lo vas a conocer en unas diapositivas, pero anótalo para que se te quede grabado en tu cabecita. Primero, proemio. Segundo, descripción del negocio. Tercero, declaraciones. Cuarto, los antecedentes. Y 5, las prohibiciones legales. 6, las cláusulas. Es decir, los temas mínimos de este capítulo son la voluntad de constituir el fideicomiso, las partes del fideicomiso, el patrimonio fideicomitido al momento de constituirse y en futuro, o sea, qué bienes integran o integran el fideicomiso. También podemos conocer cuáles son los fines del fideicomiso. Esta cláusula es importantísima, porque es donde se narra todo lo que se pretende con el fideicomiso y los requisitos y condiciones que se ajustan a esos fines. También se va a establecer en esa estructura del fideicomiso cómo se administra ese referido fideicomiso, cómo se integra un comité en ese fideicomiso y cuál es la duración del fideicomiso. Los fideicomisos tienen una duración por ministerio de ley. ¿Cuáles son las causas y requisitos de revocación en un fideicomiso? También vamos a, dentro de esa estructura, a poner cuál es la rendición de cuentas e informes que deberán rendir el banco fiduciario o el comité técnico en ese fideicomiso. Y por supuesto la reversión. Más adelante vamos a ver qué es la reversión. También vamos a tener en esa estructura cuáles son los mecanismos, los poderes, los abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para la defensa legal del patrimonio fideicomitido. Más adelante voy a poner varios ejemplos. También va a estar establecido cuáles son las reglas de liquidación del fideicomiso. Por supuesto, también lo que es muy importante, los honorarios del fideicomiso, y estas son al menos las cláusulas mínimas que pueden existir.
Por supuesto, le podemos poner más y más. No debemos de pasar desapercibido el tema de la personalidad. Si el fideicomiso es ante notario público, este va a certificar todo lo que esté ahí, y por eso a continuación tendremos la veracidad de su celebración, la autenticidad de los documentos con que las partes acreditaron su propiedad o facultades legales, que se explicó a los otorgantes y estos comprendieron sus efectos jurídicos y lo demás propio de la función notarial. Por supuesto, algo que no puede faltar, y tómalo en cuenta: lugar y fecha y hora de la celebración del acto y la cantidad de ejemplares que se firmaron. Finalmente, el destinatario de cada ejemplar. Eso es la estructura. Ahora bien, vamos a conocer ahora respecto al aportante, si es persona física o moral, o si es persona física o moral. Tenemos que tener bien claro quiénes son esas personas físicas o quiénes son los representantes legales de esa persona jurídica conocida también como persona moral. Ahora bien, ¿qué se puede aportar a un fideicomiso? Porque todo el mundo nos habla del fideicomiso, pero ¿qué podemos aportar al fideicomiso? Vamos a comenzar, si tú me lo permites: dinero, depósitos en banco o bolsa de valores, títulos de crédito, deudas por cobrar. Sí, como lo escuchaste, también las deudas por cobrar se pueden aportar a un fideicomiso, terrenos y construcciones, también bienes que quiero transmitir a mi muerte, bienes que vayan a formar parte de una herencia, las acciones de una sociedad, los activos de una compañía, las utilidades a percibir en una demanda, negociación, el derecho a usar una cosa, la propiedad o el usufructo de bienes que pueden ser vehículos, un local comercial, un edificio como oficinas, etcétera, etcétera. También se puede aportar los derechos de autor, marcas, patentes, maquinaria, aeronaves, barcos. ¿Qué no se puede aportar a un fideicomiso? Como ya lo decía hace unos instantes, no se puede aportar a un fideicomiso el derecho a votar en elecciones constitucionales. Eso no se puede. Tampoco se puede aportar el derecho a la libertad de expresión. No se puede. Es violatorio. Ahora bien, vamos a conocer cómo es la administración de los bienes que se encuentran en un fideicomiso. ¿Qué te parece? Te recomiendo que vayas tomando nota, aunque vas a conocer estas imágenes, pero toma nota para que tu mente se vaya agilizando, tenga retentiva. Bien, lo hace, la administración de los bienes en un fideicomiso lo hace el banco fiduciario por instrucciones del fideicomitente o de las personas que se designen en el contrato. ¿Por qué no digo esto? Por ejemplo, en el fideicomiso residencial, las personas que son extranjeras no pueden, ¿verdad?, comprar de forma directa bienes inmuebles porque la ley lo prohíbe, como ya lo vimos en el artículo 27 constitucional. No pueden ser propietarios, pero al crear la figura del fideicomiso pueden tener el uso y el goce por 50 años, los cuales son renovables. Por lo tanto, cualquier situación, operación o algo en relación, por ejemplo, en un fideicomiso residencial, una casa habitación, el fideicomisario, es decir, los extranjeros, cuando vayan a pagar su impuesto predial, si todavía sigue a nombre del anterior propietario, tienen que elaborar una carta de instrucción dirigida al fiduciario, es decir, al banco, y decirle, como lo vamos a ver más adelante: banco, necesito que me des una carta de instrucción para que yo vaya a catastro y pague mi impuesto predial. Lo vamos a ver más adelante. Segundo, dentro de la administración de los bienes en el fideicomiso lo hace el banco fiduciario por instrucciones de un comité técnico que pueden ser de 2 o más personas.
Tercero, lo puede hacer un tercero con un poder que le otorga el banco fiduciario, por instrucciones siempre del fideicomitente o del comité técnico, según se estableció en el contrato de fideicomiso. Las reglas para la administración y tenencia física del patrimonio fideicomitido estarán en el documento en que consta el fideicomiso. Puede ser que si son acciones de una sociedad anónima, los títulos representativos de estas acciones queden en custodia del banco, en su caja de seguridad. Pero si son vehículos, obviamente esos no estarían en su caja de seguridad, sino que se designará un depositario confiable por todos. Es decir, cuando es dinero, entra en las cuentas del banco, no hay problema en ese aspecto. El banco nos va a resguardar. Pero si son bienes inmuebles, atención, deberá definirse quién tendrá el uso, la posesión y los fines de ese terreno, de esa casa habitación o de ese edificio. Toma nota, ve anotando, reflexiona lo que te he comentado y regresamos nuevamente para la siguiente parte.